Bueno, podemos... lo que vamos a hacer ahora, voy a guiarlos en una de las técnicas de meditación. Voy a trabajar con la de la expansión en el espacio, que es más fácil de guiar. La de conectarse con la naturaleza sería: cierren los ojos, no piensen, conéctense. Es todo lo que se puede decir a nivel de la guía. Eso es lo que digo. El problema con las meditaciones teosóficas es que son muy individuales en este sentido. No es que se pueden guiar. Ahora conéctense con el nivel búdico del árbol y ahora pasen al átmico. Es algo que no se puede hacer. Pero bueno, la técnica de expansión en el espacio más o menos puedo ir guiándola. En general es mejor hacerlo por uno mismo, porque uno mismo puede determinar los tiempos que necesita. Es bueno no pasar... Hay una cita que no la leímos, pero Mary Putz dice: muchas personas que intentan hacer esta meditación pasan rápido, abarcando a todo el universo en 5 minutos, y eso por supuesto que no puede producir mucho sentimiento de unidad. Es mejor ir paso a paso y hacer esta expansión solamente 1 o 2 estadios, tratando de tener un sentimiento de unidad, que imaginarse que uno es uno con el cosmos y el universo y que sea solo una cosa mental. Lo primero que tienen que determinar ustedes es cómo van a querer hacer esta visualización. Si estando en el centro y expandiendo como la esfera de su conciencia, o si estando por fuera y viendo desde más arriba, abarcando más y más. Lo mejor para hacer es que traten las dos técnicas. Toman, por ejemplo, una semana una técnica, tomen otra semana la otra técnica, vean si alguna de las dos fue más efectiva y después practiquen la técnica que elijan por más tiempo. Pero en este momento elijan lo que les parece que puede funcionar mejor y no cambien en el medio. La que eligieron, se quedan con esa durante todo el ejercicio. No digan: no, a ver cómo se ve desde afuera, si estoy adentro. Elijan una y se quedan con esa. Bueno, vamos a comenzar. Siempre es bueno relajar el cuerpo primero, con la intención de que el cuerpo no sea un obstáculo para nuestra visualización. Dependiendo de cuánto tiempo les lleve relajar el cuerpo, la primera parte de relajación la pueden hacer más o menos detallada. Pueden empezar a mirar, prestar atención en la cabeza, ir lentamente hasta los pies, chequeando cada músculo, si eso es necesario, o simplemente hacer una relajación rápida si ya están acostumbrados. Traten de encontrar una posición que sea firme y relajada. Presten atención a la respiración sin modificarla. Cada vez que exhalen, tengan la sensación como que están soltando tensiones, pensamientos. Inspiran y hay un sentimiento sutil de expansión. La exhalación produce un sentimiento de soltar.
Presten atención a la sensación de estar, a la sensación de presencia que ustedes tienen en este momento. ¿Cuál es el límite de su ser? ¿Sienten que es la piel? ¿Sienten que su presencia va un poco más allá? ¿Cuán lejos? Traten primero de tener este tipo de percepción. ¿Hasta dónde llega su ser? Ahora vamos a expandir ese sentimiento de ser, de estar, para que abarque todo el cuarto. Elijan si ustedes van a estar en el centro o en la periferia de esta esfera de conciencia que se expande hasta abarcar cada uno de nosotros. Traten de tener un sentimiento de abarcar, de integrar todo lo que está en este cuarto. Traten de olvidar su cuerpo, los límites de su cuerpo. Imaginen que todo lo que está en este cuarto es como parte de sus células, de su ser. Traten de tener un sentimiento de amor, de integración, de conexión con todo lo que está aquí. Ahora expandan la burbuja, la esfera de conciencia, para abarcar todo el hotel. Imaginen las personas, plantas, animales, insectos, todo movimiento como si fuera el movimiento dentro de su ser. Todo está pasando dentro de la esfera de su conciencia.
tengan un sentimiento de buena voluntad, de amor, de integración. No solo lo que llamamos nuestro cuerpo es el vehículo de nuestra conciencia. Todo es nuestro vehículo de conciencia. Ahora imaginemos la ciudad, con sus paisajes, las personas, plantas, animales, insectos. Imaginen todo el movimiento, toda la actividad, como si fueran células de su ser. Como expresiones de su propia conciencia. De nuevo, traten de abrirse a un sentimiento de conexión, buena voluntad, integración. Ahora imaginen todo el país. Todas las personas. No solo las personas que nos gustan, sino las que no nos gustan. La unidad involucra todo. Cada persona es la manifestación, el esfuerzo de la conciencia por manifestarse a través de la forma. Imaginen que ustedes son el espíritu detrás de todas las formas. Del político, del vagabundo, de la persona que está tratando de ayudar. Ustedes como espíritu son puros. Y su intento de manifestarse a través de la materia puede ser más o menos efectivo. Es solo cuestión de tiempo.
Siéntanse como la vida detrás de todas las formas. Personas, plantas, animales, minerales, paisajes. Ahora traten de visualizar el mundo. De nuevo, como conciencia, todo el mundo está dentro nuestro. Todo el mundo es una expresión de nosotros como conciencia una. Manifestándose con mayor o menor éxito. Pero esencialmente perfecta. Miren la inmensidad del mundo. Y la relativa insignificancia de un pequeño cuerpo. Ese cuerpo aparece y desaparece. Afectando muy poquito la conciencia de la unidad, que es lo que somos. Y ahora imaginen el espacio infinito. Sin fronteras. Tengan una sensación de expansión infinita. Sin pensar en ninguna de las fronteras o limitaciones. Simplemente expansión. Tengan el sentimiento como si estuvieran abriendo brazos, piernas, pero al nivel de la conciencia, expandiendo infinitamente. Y manténganse en silencio con este sentimiento abstracto de expansión.
Ahora pueden relajar el esfuerzo, quedarse en silencio, simplemente siendo. Gradualmente visualicen el planeta, el continente, el país, la ciudad y el pequeño cuerpo, que es solo un fragmento de nuestra manifestación como conciencia. Y sin perder el sentido de trascendencia del cuerpo, más allá del cuerpo. Pueden finalizar su meditación cuando estén preparados. Tenemos unos 10 minutos para charlar sobre esto. Siempre digo, uno no puede esperar demasiado de una meditación la primera vez que la practica. A veces puede pasar que sientan algo en particular o no. Pero la intención es más o menos empezar a tener contacto con la técnica. ¿Hay algún comentario o pregunta que quieran compartir? A mí me ha gustado mucho, no es la primera vez que había hecho una meditación así, porque algunos hermanos también lo han hecho, pero la he vivido de manera diferente. Pero lo que me ha resultado muy interesante es que he descubierto que yo era el observador y observaba. O sea, que había dos elementos ahí, ¿no? Pues eso me ha gustado verlo. Por lo demás, muy bien. Si ustedes ven las proposiciones fundamentales en la doctrina secreta de Blavatsky, la primera habla de esta realidad absoluta, inmutable, que nunca cambia, que es perfecta desde el comienzo. Después Blavatsky en la segunda proposición habla de la ley de ciclos y todo lo que cambia, todo lo que varía, pero ella comienza hablando de la eternidad del universo como un todo y sus ciclos siempre variando dentro del universo. Cuando hablamos de lo que cambia y de lo que no cambia, siempre somos lo que no cambia. Lo que cambia es un accidente, no la esencia. Accidente en el sentido filosófico. Un accidente es la característica, las cualidades de algo, pero no la esencia. Por ejemplo, la esencia de un triángulo es tener 3 lados.
Si el triángulo es azul o rojo o alto o bajo, eso es un accidente, es una cualidad. Todo lo que cambia es un accidente a nuestra naturaleza. La esencia es lo inmutable. Y esa naturaleza inmutable muchas veces se percibe como el testigo, como esa conciencia que observa todo lo que cambia. Siempre tratemos de posicionarnos en lo inmutable, no en lo mutable. ¿Algún otro comentario o pregunta? Algo importante es que cuando hablamos de unidad, unidad implica todo. Lo que consideramos bueno o malo. No es unidad solo con lo que nos gusta. Al comienzo es más fácil generar un sentimiento de unidad si nos fijamos en todo lo lindo nada más. Pero eventualmente, a medida que crecemos en la práctica, tenemos que comenzar a pensar en cosas que nos parecen destructivas y tratar de ver cómo podemos sentir la unidad con eso. ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué perspectiva somos uno con eso? Si nuestro sentimiento de unidad va a ser real, tiene que integrar también todo. Unidad es todo, no solamente una parte. Una de las formas que uno puede encontrar es el darse cuenta que esencialmente todo es perfecto. La imperfección es solamente el resultado de un esfuerzo que no está completo todavía de expresar esa perfección. Una persona, por más destructiva que sea, el problema no está nunca al nivel de la conciencia verdadera. El ser interno de una persona destructiva es la primera víctima de la personalidad. El ser interno nunca tiene una intención negativa o errónea, una intención hacia la separación. Si eso se manifiesta a través de la personalidad, es porque los elementos materiales son muy potentes para ese ser interno y su posibilidad de manejarlo. Entonces uno tiene que tratar de encontrar de qué modo todo, absolutamente todo, es parte de la unidad. Errores son simplemente etapas de aprendizaje. Es parte del proceso de crecer. Entonces vean qué estrategias utilizar para ir generando el sentimiento de unidad. ¿Algún otro comentario o pregunta? Allí, ¿quién tiene el micrófono? Sí, está encendido. Me sorprendí cuando hablaste de sentir esa unidad, pues sintonizándome con una persona que ayer en el pueblo no había sido muy amable, cuando hablaste ya de llegar al pueblo, y cuando ampliaste me sorprendí con todos los países, pues concretamente con la parte árabe, ¿no? La que está siendo ahora destructiva, y sintiéndome en unidad con ellos, entendiéndolo como parte de mí, ¿no? Y fue algo diferente hasta ahora. Sí, uno puede hacer meditaciones. Si uno dice, por ejemplo, bueno, este año voy a trabajar sobre la meditación en la unidad. Entonces la idea es comenzar a hacer meditaciones especialmente para generar un sentimiento de unidad en distintos aspectos. Entonces, por ejemplo, generar este sentimiento de unidad con lo que está pasando en el Medio Oriente. Tratar de comprender el sufrimiento de las personas. Tratar de comprender cómo en nuestra propia vida, si somos reprimidos, si sufrimos, si
si estamos en dificultades, la tendencia natural es a enojarse. La tendencia natural es a tratar de defenderse, de luchar por nuestra propia vida. Y si no tenemos suficiente acceso a una visión superior, es muy fácil caer en ciertas actitudes que son destructivas. Y como si nosotros hacemos eso, somos las primeras víctimas de esos hechos. No solo personalmente, porque vivimos en un pequeño infierno personal, lleno de miedo, de odio, de frustración, que nadie quiere sentir, sino también para nuestra alma. Entonces, tal vez, tratando de comprender lo que puede estar sintiendo esta gente que está haciendo esas cosas, uno puede generar cierto sentido de compasión. No es que uno justifique actos, pero uno puede sentir esta compasión de que nuestro mundo actual, nuestra cultura, nos empuja a ser de esta manera. Porque, sin justificar lo que están haciendo, pero países occidentales han reprimido por mucho tiempo el Medio Oriente, por ejemplo. Y en vez de gastar todo este dinero que estamos gastando en armas, y para tratar de solucionar este problema a través de la agresión, si hubiéramos utilizado ese dinero para ayudar a las personas en el Medio Oriente cuando tenían sus necesidades, ¿quién hubiera querido atacar a aquel que los beneficia? Entonces no me quiero meter en política ni nada, pero es un ejemplo de cómo uno puede decir, esta semana voy a meditar sobre esta situación y trabajar para ver en qué modo puedo llegar a generar cierto sentido de compasión o de unidad. De nuevo, sin justificar. La vieja idea en cristianismo es separar el pecado del pecador. Hay acciones que son erróneas. Muchas veces se tienen que tomar actitudes para prevenir esas acciones, porque son acciones destructivas. Pero hay una diferencia muy grande si tomamos esas acciones desde el odio, desde la venganza, o tomamos esas acciones desde la compasión, desde la comprensión. Entonces, probablemente una persona que es un criminal no puede ser dejado en la sociedad, que destruya a la sociedad, a otras personas, pero cuando lo separamos de la sociedad, ¿qué hacemos con él? ¿Lo separamos como una forma de castigarlo, como una forma de tomar venganza, revancha, o lo separamos como lo haríamos con un familiar al que queremos y que está haciendo algo erróneo y al que lo separamos para ayudarlo, para educarlo, para darle lo que le falta, para tratar de generar un entorno que pueda alimentar el amor y la compasión y no el resentimiento y la violencia? Entonces, hay una diferencia entre la acción y por qué hacemos una acción. Hay cosas que lamentablemente tenemos que tratar de frenar, pero si lo hacemos de la compasión, cómo actuamos cambia completamente. Entonces es un ejemplo de ser serios en el camino espiritual y enfrentar todas estas cuestiones y ver cómo podemos individualmente llegar a un punto de armonía. Y también con un vecino, con una persona con la que podemos tener dificultades, sin irnos a problemas mundiales, tenemos que hacer lo mismo. Allí ya vamos terminando. Respecto a este tema, ¿qué a nivel oculto, qué genera más daño? ¿El sentimiento de todas las personas que estamos viendo, todos los sentimientos que nos provocan esos actos violentos, o las personas que están provocando estos actos violentos? Es decir, realmente el daño a nivel oculto, ¿dónde está más el daño? ¿Dónde está más? Para hacer hincapié en qué podemos hacer aquellos que estamos presenciando todo esto para no ayudar a que eso se alimente. Sí, creo que todos nuestros sentimientos, si son sentimientos negativos, tienden a alimentar
Si ustedes se fijan en el mundo en este momento, que obviamente está pasando por un momento difícil, muchas personas desequilibradas están siendo empujadas por la violencia que estamos generando, están siendo empujadas a hacer estos actos, a agarrar un hacha y salir a perseguir personas, porque están desequilibrados, porque no tienen la capacidad de mantener a la personalidad en cierto estado de equilibrio. Toda esta violencia los está empujando a hacer eso. Si se fijan, muchos de estos atentados, sobre todo los más pequeños, es de gente que realmente no tenía un motivo. Pero toda esta presión que generamos explota por las personas que están desequilibradas. Entonces todos los sentimientos negativos que generamos simplemente alimentan un poco más esta atmósfera. Entonces nuestra guerra en contra del mal, la batalla es interna. Cuando vemos esos sentimientos aparecer, no sirve de nada reprimirlos, pero podemos tratar de trabajar con esos sentimientos. Por empezar, es natural que uno sienta enojo por alguien causando sufrimiento. Es natural. Pero después, una vez que uno acepta que es natural que uno se siente enojado, uno puede tratar de empezar a trabajar para ver cómo no afirmarse en el enojo. Tratar de ver cómo ver la parte del sufrimiento. Desde un punto de vista oculto se dice que el que mata sufre muchísimo más que el que es matado. Para el alma, cometer ese tipo de actos es una cosa muy mala, que va a producir muchas encarnaciones de sufrimiento. La persona que es matada, bueno, se pierde este cuerpo físico. Desde el punto, no es que estoy tratando de minimizar esto, pero desde el punto de vista del alma, bueno, se perdió uno de los millones de cuerpos físicos que ha tenido en el pasado y de los que va a tener en el futuro. Por supuesto, todo el sufrimiento que eso genera en la familia y demás, pero desde un punto de vista espiritual, para el alma que se termine la encarnación unos años antes o después no es tanto un problema, pero para el alma en que su personalidad ha producido estos hechos, eso produce un problema por miles de años en el futuro. Entonces, la compasión realmente, si pudiéramos ver los efectos en los planos ocultos de todo esto, la compasión realmente va con los agresores, no con los agredidos. Entonces, bueno, cuando estas cosas pasan, por ahí tratando de reflexionar sobre todo esto nos ayuda a, en vez de a que ese enojo se transforme en compasión, por ejemplo. Bueno, podemos terminar aquí. Disculpen que terminamos en esta, pero es parte del mundo y es parte de lo que tenemos que tratar de comprender. Gracias. Bueno, no pasar, hay una cita que no la leímos, pero Mary Putz dice, muchas personas que intentan hacer esta meditación pasan rápido, abarcando a todo el universo en 5 minutos, y eso por supuesto que no puede producir mucho sentimiento de unidad. Es mejor ir paso a paso y hacer esta expansión solamente 1 o 2 estadios, tratando de tener un sentimiento de unidad, que imaginarse que uno es uno con el cosmos y el universo y que sea solo una cosa mental. Lo primero que tienen que determinar ustedes es cómo van a querer hacer esta visualización. Si estando en el centro y expandiendo como la esfera de su conciencia, o si estando por fuera y viendo desde más arriba, abarcando más y más. Lo mejor para hacer es que traten las dos técnicas. Toman, por ejemplo, una semana una técnica, tomen otra semana la otra técnica, vean si alguna de las dos fue más efectiva.
Presten atención a la sensación de estar, a la sensación de presencia que ustedes tienen en este momento. ¿Cuál es el límite de su ser? ¿Sienten que es la piel? ¿Sienten que su presencia va un poco más allá? ¿Cuán lejos? Traten primero de tener este tipo de percepción. ¿Hasta dónde llega su ser? Bueno, podemos... Lo que vamos a hacer ahora, voy a guiarlos en una de las técnicas de meditación. Voy a trabajar con la de la expansión en el espacio, que es más fácil de guiar. La de conectarse con la naturaleza sería: cierren los ojos, no piensen, conéctense. Es todo lo que se puede decir a nivel de la guía. Eso es lo que digo. El problema con las meditaciones teosóficas es que son muy individuales en este sentido. No es que se pueden guiar. Ahora conéctense con el nivel búdico del árbol y ahora pasen al átmico. Es algo que no se puede hacer. Pero bueno, la técnica de expansión en el espacio más o menos puedo ir guiándola. En general es mejor hacerlo por uno mismo, porque uno mismo puede determinar los tiempos que necesita. Es bueno que sea firme y relajada. Presten atención a la respiración sin modificarla. Cada vez que exhalen, tengan la sensación como que están soltando tensiones, pensamientos. Inspiran y hay un sentimiento sutil de expansión. La exhalación produce un sentimiento de soltar. Y después practiquen la técnica que elijan por más tiempo. Pero en este momento elijan lo que les parece que puede funcionar mejor y no cambien en el medio. La que eligieron, se quedan con esa durante todo el ejercicio. No digan, no, a ver cómo se ve desde afuera si estoy adentro. Elijan una y se quedan con esa. Bueno, vamos a comenzar. Siempre es bueno relajar el cuerpo primero, con la intención de que el cuerpo no sea un obstáculo para nuestra visualización. Dependiendo de cuánto tiempo les lleve relajar el cuerpo, la primera parte de relajación la pueden hacer más o menos detallada. Pueden empezar a mirar, prestar atención en la cabeza, ir lentamente hasta los pies, chequeando cada músculo, si eso es necesario, o simplemente hacer una relajación rápida si ya están acostumbrados. Traten de encontrar una posición que